Ahora, traigo su Biblia, quiero arrancar leyendo en Hechos 22. Hechos 22, 27. Perdón, Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. Cuando llegue ahí diga amén. Amén. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oí esas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, diga imposible, que fuera retenido por ella. Versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ora conmigo. Dios, gracias te damos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Padre. Gracias porque podemos estar reunidos para estudiar tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas hoy. Lo que necesitamos escuchar, Dios, tú nos lo dices hoy a nuestros corazones, Padre amado. Arraiga y pon esa palabra sembrada en nuestro corazón para que dé fruto, Cristo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Y hace 8 días comencé a hablar de fidelidad, la fidelidad de Dios, la fidelidad. Los que estudian, si recuerdan, hablamos de la fidelidad inmutable de Dios. Dios es fiel. Y hoy quiero continuar, no terminé hace 8 días lo que estaba hablando, entonces quería complementar y terminarlo hoy, hablando de la fidelidad incorruptible de Dios. La fidelidad incorruptible. Es importante, y yo les decía, es importante entender, entender la fidelidad de Dios, porque cuando uno habla de fe, ¿sí? de confiar en Dios, como lo dice en la TLA, confiar en Dios es totalmente seguro de que Él existe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que Él creó las cosas aunque no lo podamos ver, ¿sí? Y la vida realmente va a consistir en cuánto yo puedo confiar en Él. Usted puede confiar en Él aunque todo se derrumbe, decía David. Puedo confiar en Dios aunque las olas vengan y el mar se rebote. Puedo confiar en Dios porque la confianza de Dios va a depender de cuánto conocemos a Dios y la fidelidad de Dios. Por eso cuando arrancamos el año, y aún terminando, Dios me ponía en mi corazón, y yo estaba leyendo en Hebreos 12, versículo 1, versículo 2, ¿cierto? Donde dice, pongamos por delante, ¿cierto? Dice que poniendo nuestros ojos en Jesús. Corremos una carrera, pero decía puesto los ojos en Jesús. Después ya porque por el gozo puesto delante de Él, o sea que Él también tenía algo por delante de Él, y nosotros tenemos ¿quién? A Jesús. Y yo cuando veo a Jesús, yo quiero ver su fidelidad. Yo lo voy a poner por delante mío porque sé que Él no falla. Muchas personas nos van a fallar, y como decía mi esposa, muchas personas van a fallar, muchas personas lo van a decepcionar, ¿sí? Amigos, conocidos, muchas personas van a pasar, pero el único que no decepciona, el único que permanece siempre fiel es Dios. Por eso podemos confiar en Él totalmente, en Él con seguridad. Y yo leí ahorita este capítulo y Pablo estaba hablando. Es de las primeras predicaciones de Pablo, y Pablo empieza a hablar y él empieza a predicar. Pero ¿sabe qué es lo que empieza a decir? Él está hablando no simplemente de un hecho histórico de que oiga, Jesús murió en la cruz y resucitó, sino él está enfatizando que es el cumplimiento de la palabra. Porque lo dice después, empieza a citar Salmos, y él dice, porque eso que está en Salmos se cumplió en Jesús. ¿Sí? O sea, él lo que está hablando no es simplemente un hecho histórico, Jesús resucitó y esto es algo increíble. No, él está diciendo la palabra de Dios se cumplió, o sea que Dios es fiel. Y todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir, ¿no? Esa es la confianza que tenemos en Él. Todo lo que está escrito acá se va a cumplir. Romanos 8, versículo 10 dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos. O sea que es promesa, que aun cuando nosotros muramos, ese mismo Espíritu que levantó
a Cristo de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos, también nos levantará, y se va a cumplir. Así como Jesús resucitó, así también los muertos van a resucitar. Y yo creo que eso va a ser algo tremendo, y tal vez suena muy loco, pero usted lo ve en Tesalonicenses también, y Pablo está hablando, nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Cuando hablaba de cuando alguien muere, él decía, porque nosotros sabemos que al sonar de la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Y es una promesa. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos resucitará también y levantará los cuerpos. Y dice Pablo, ahí lo dice en Tesalonicenses, dice, si creen que Jesús murió y resucitó, así también crean que los muertos resucitarán. O sea que si yo no creo que los muertos van a resucitar, tal vez no estoy creyendo que Cristo resucitó. Si creo que Cristo resucitó de los muertos, creo que los muertos también van a resucitar. Y es promesas, pero al punto que hoy es que todo lo que está escrito se va a cumplir, ¿sí? Y más adelante vamos a estar viendo todo y vamos a decir, oiga, Dios cumple su palabra, cosa a cosa lo que está pasando, lo ha cumplido. Y Pedro está predicando ahí en ese momento. Pedro, el que antes tal vez un pescador, se levanta lleno del Espíritu a decir, no un hecho histórico, sino a decir el cumplimiento de la palabra. Estaba diciendo, Dios es fiel. El que prometió que Jesús se levantaría, lo cumplió. Sí, y lo decía ahí en lo último que leíamos, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Una versión dice, no dejarás mi alma en el infierno. Él decía, el que creía lo que está en la palabra, el Dios que lo prometió, el Dios que lo cumplió. El Dios que lo cumplió. Y él estaba predicando, eso está en Salmo 16:10, ¿cierto? No permitirás que tu santo vea corrupción. Y yo ahorita les decía en el versículo 24, el cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que nuestro Señor no se levantara de los muertos. Era imposible. Pero ¿sabe por qué? Porque Pedro, y me gusta y subraya esa palabra en su Biblia, imposible, porque unas veces piensa en las cosas imposibles, y tal vez usted en este momento, aun cuando yo he contado el testimonio de cómo llegamos a este lugar, para mí este lugar era algo que yo decía es imposible, o sea, yo no lo veía por dónde. Pero cuando uno piensa en cosas imposibles, realmente lo único que es imposible es que Dios falle. Es imposible, dice la Biblia. De resto, para el que cree y para Dios todo es posible, ¿no? Todo es posible, pero algo que es imposible, y es que Dios falle. Era imposible, dice el versículo 24, que fuera retenido por la muerte. Era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Es imposible que su palabra no se cumpla. Y eso es esperanza para todos nosotros, saber que lo que está en la palabra es imposible que no se cumpla. Se va a cumplir, ¿sí? No se trata de mí, no se trata de... Se trata del plan y el propósito eterno y grande que tiene Dios con la humanidad, y se va a cumplir. Se va a cumplir. Y acompaña a Marcos 8:31. Marcos 8:31. Marcos 8:31. Amén. Marcos 8:31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Ahora, es un verso fuerte. Uno se pone a mirar, aún Pedro dice que Pedro es muy sabio, ¿no? Llevó aparte a Jesús para reprenderlo. Ven, Jesús, necesito hablar contigo un momento. Dios mío, guárdanos. Sí, necesito hablar contigo porque lo que estás diciendo no es así, no tienes que morir. Ven, Jesús, no quiero avergonzarte delante de los discípulos. Yo he aprendido a reprender, y te llevo a solas, te corrijo, y lleva a solas a Jesús y lo reprende. Después Jesús, volviéndoselo, dice: quítate de mí, Satanás. Fuerte, ¿no? Quítate de mí, Satanás. Pero después explica por qué le dice:
por qué le dice eso Jesús? Le dice, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. O sea, incluso la reprensión que Dios hace a Pedro es porque no tiene en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. En Corintios, yo no recuerdo la cita, creo que es 1 Corintios 5, dice que Pablo dice, ustedes se rebajaron a vivir como simples hombres, diciéndole a la iglesia en Corinto, ustedes se rebajaron a vivir como simples, o sea, dejaron de pensar en las cosas de Dios, tener metas, y empezaron a pensar como los hombres piensan. Ahora, si yo veo cómo piensa la humanidad, y por eso yo a veces hablo en la iglesia mucho de los problemas, las cosas económicas, enfermedades, porque cuando ¿cómo piensa la humanidad? La humanidad está corriendo tras esto. Incluso cuando uno ve la parábola del sembrador, dice que el sembrador fue a sembrar y la semilla no brotó. En uno de los casos dice porque los afanes de la vida lo ahogaban. O sea que muchas veces la palabra de Dios no da fruto. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, nosotros estamos igual de afanados por la vida como la gente que no conoce a Dios, porque pensamos igual que los que no tienen a Cristo, no tienen la esperanza, no conocen la fidelidad de Dios, nos preocupamos por lo mismo que ellos se preocupan. Y yo podría poner una persona que no tiene a Cristo y una persona que tiene a Cristo y está preocupado por lo mismo. Subió el dólar, pasó esto, no sé qué, y estamos preocupados por las mismas cosas. Y era algo por lo que Jesús le dijo a Pedro, vea, usted no tiene en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Está pensando igualito que los hombres, ¿sí? Y yo le tocaba la palabra del sembrador, porque es curioso que muchos queremos la palabra de Dios que fuera una píldora. Yo me tomo la píldora y me hace efecto mañana, ya, una píldora. Pero la palabra de Dios no es una píldora para ser tomada, es una semilla para ser sembrada, ¿sí? Es una semilla que da fruto. O sea que yo no espere que usted llegue a Cristo de una palabra y ya, mejor dicho. No, es una semilla que es sembrada y va a dar fruto, así como en la parábola del sembrador. Entonces no pensamos como el mundo piensa, por eso lo que el mundo llama imposible, en Dios es posible, ¿sí? Y lo que el mundo llama posible y afirma con seguridad, para ellos era imposible que Dios levantara de los muertos. Para Dios era imposible no levantarse de los muertos. Era imposible fallar. Por eso cuando llegó a Jesús el centurión, le dijo, envía tu palabra, porque él tenía la seguridad y confiaba en la fidelidad de Dios, que lo que él dice se cumple. Decía el centurión, yo no necesito que vayas a mi casa, ni que ya soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra, porque eres Dios y todo lo que dices se cumple. Solo oí la palabra y mi criado sanará, dice el centurión. No, ¿cómo podemos tener la seguridad en la palabra? Saber que la fidelidad, hoy estoy hablando de la fidelidad incorruptible. Y pienso en incorruptible, porque cuando leíamos el versículo que comenzamos, y lo habla en Salmos, la alarma, cuidado porque... cuando habla en Salmos, dice que no dejarás que vea, ¿cómo es que dice? Que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, la fidelidad de Dios ni siquiera permite corrupción. ¿Cuál fue la diferencia cuando Jesús va a resucitar a Lázaro? ¿Se acuerdan la historia? Lázaro está muerto, Jesús llega, todos están llorando, Jesús también llora, todo, y cuando llega Jesús a la tumba, hay algo que la Biblia recalca. ¿Usted se acuerda qué es lo que recalca? Dice que, cuando llegó, dice que hedía, ¿no? Llegó a la tumba de Lázaro y hedía, ¿sí? Ahora, hay una versión que cuando habla de este mismo versículo que estamos leyendo, ¿en dónde la tengo? Sí, en el mensaje dice, ni siquiera oleré a hedor de muerte, dice Jesús, ni siquiera voy a oler a hedor. ¿Por qué? Porque es imposible que se corrompieran. La fidelidad de Dios, incorruptible. Entonces, no tengamos en mente las cosas de los hombres. Vivimos y estamos en una tierra donde es imposible, pues lógicamente tenemos las mismas necesidades, pero tenemos la palabra que es la fidelidad de Dios y que todo lo que es aquí se va a cumplir. Entonces yo no tengo que vivir igual que las personas que no tienen a Cristo, porque ellos no conocen la palabra ni conocen la fidelidad de Dios. Cuando usted lee y leíamos, cuando comenzamos la iglesia, que el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, yo puedo confiar en la fidelidad de Dios, que Él es mi pastor y que Él no me falla. Y eso ya lo leíamos, ¿no? Él es mi pastor,
y aunque me haga descansar en verdes pastos, o aunque tenga que cruzar por el valle de la sombra de la muerte, Él es fiel y Él sigue siendo mi pastor y Él no me va a fallar. Él va a cumplir, y aunque la cosa se ponga peor, y entonces esos días leíamos la historia de Pablo y Silas en prisión, y cierto, y veíamos ahí en Hechos 20, creo que era el que veíamos, y el versículo 4 estaban felices, versículo 24 después están siendo golpeados, después ponen un calabozo, después del calabozo hay un terremoto, y uno dice como que Dios, y todo puede poner, ¿qué más puede pasarme? Dios mío, ya me pasó esto, no, tengo este problema, esto, ahora me sale una enfermedad, ahora mi esposo, ahora mi familia, ahora mi amigo, ahora no sé qué. Dios, ¿qué más me puede pasar? ¿Sí? Y a veces eso nos hace llegar a una pregunta: ¿será que Dios sí está conmigo? Oiga, ¿será que Dios, o soy tan malo que Dios ya se cansó y me dio la espalda, se olvidó de mí? ¿Sí? ¿Por qué me pasan a mí todas estas cosas? Y nos lleva a esa pregunta donde por eso uno recurre a la palabra fidelidad. Vea que Dios es fiel, y hace lo veíamos, aunque usted falle, ¿sí? Y lo veíamos con la historia de Oseas. Aunque Gomer fuera infiel, Oseas iba a permanecer fiel. O sea que, y Dios después lo ponía en contexto, aunque nosotros seamos infieles a Dios muchas veces y fallamos, y Pablo lo decía en Romanos 7, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Oye, yo quiero hacer esto bueno y no lo hago, y no quiero hacer lo malo y es lo primero que hago. Aunque lo hagamos así, Él no cambia, Él permanece fiel, ¿sí? Su fidelidad es incorruptible. Él, aunque usted crea que Él no está con usted porque, no sé, está en un momento malo, no, Él es fiel y Él está con usted. Aquí en la iglesia los celadores han tenido varios perros, creo que ese es el tercer perro, ¿cierto? Sí. Infieles. Y los han abandonado. Bueno, lo tienen, de pronto tal vez infiel, pero lo tienen sometido para que no se vaya. Pero la fidelidad, yo me saco a mi perro también y yo lo saco suelto y él se va. Pero yo confío que cuando lo llame, venga. Y yo no sé chiflar. Y él aprendió que eso es chiflar. Y es que tal vez yo chiflo, es una onda, una frecuencia que ustedes no alcanzan a escuchar, solo los animales, pero mi perrito llega corriendo a donde yo estoy, ¿sí? Entonces yo sé que hay veces se va lejos, pero yo sé que si yo, nadie escucha eso. Aunque una vez me sorprendí porque hice así y pararon 2 taxis. Y yo, wow, en serio, yo no sé chiflar, pero es una frecuencia y que es... Pero uno puede confiar cuando está la fidelidad, ¿no? Qué bueno que tenemos a un Dios que es fiel en sobremanera, y no hay nadie que sea más fiel que nuestro Dios, ¿sí? El que rescata, dice, del hoyo tu vida. Bueno, más tarde voy a leer para terminar, quiero leer ese capítulo entero, unas promesas tremendas para nuestra vida que nos lleva a confiar plenamente en Él. Por eso Pedro, que está predicando ahí en Hechos, cita el Salmo 16, que dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? La corrupción es el estado, es un cambio de estado. Y veíamos la fidelidad, Dios no cambia de estado. Hoy, no sé, hoy Jesús amaneció, hoy Dios amaneció buena gente, mañana no. ¿No? Es falso, no cambia. No, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, falso, Él no cambia. No, y el Dios que va a venir en Apocalipsis, sí que peor, es diferente. No, falso, es el mismo Dios. Él no cambia y sigue siendo el Dios de amor. Increíble ver cómo uno puede, cuando se empieza a ver a Dios en toda la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, ver que la cualidad de Dios es que es amor, y que todo lo que ha hecho y todo lo que pasa en la vida está definiendo es el gran amor que Dios nos tiene, ¿sí? Que cuida de sus hijos. ¿Sí? Venían guerras y lo que sea, pero Él guardaba a sus hijos. Venían escasez, y aunque vivían en un desierto, y entre 8 días estaba preparando una predicación muy chévere para entender el tema del desierto, para que no se la pierdan. Y aunque estuvieran en desierto, Dios los alimentaba, Dios los vestía. O sea que la fidelidad de Dios, en eso puede confiar, ¿sí? Por cuanto Jesús es Dios,
Dios no puede cambiar, Dios no puede corromperse, Dios no puede corromperse. Usted ve Primera de Pedro, acompáñenme un momento a Primera de Pedro. Primera de Pedro es un libro muy interesante porque fue escrito en plena persecución. Primera de Pedro, en estos tiempos estaba Nerón y él perseguía a los cristianos. Incluso Nerón incendió la mitad de Jerusalén solo para echarle la culpa a la iglesia, que la iglesia había sido, porque como son súper radicales a seguir a Jesús, ellos incendiaron Jerusalén. Y entonces todo el mundo le cogió rabia a los cristianos, y donde veían cristianos los querían matar. En este tiempo que se escribe Primera de Pedro, Nerón estaba atrapando cristianos y los ponía en su jardín y los clavaba en un palo y los ponía como antorchas en la noche. En el peor tiempo que ha vivido el cristianismo de persecución, donde tal vez que yo me puedo pensar en Primera de Pedro, las personas a que está dirigida este libro no estaban pensando en, no sé, tengo gripa, en cómo va a pagar el arriendo, quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, qué zapatillas me compro. Yo creo que los problemas de ellos era saber tener un día más. Podemos morir en cualquier momento, ¿sí? Estoy con mis hijos, estoy con mi familia. El problema de ellos no era ni siquiera si tenemos la casa, no, ya habían salido, es que los iban a matar. Y empieza Pedro y escribe entonces capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿sí? A los que salieron huyendo a la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Y después dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ahora, cuando empieza Pedro a predicar acá, está hablando realmente, no como cuando Jesús le dijo, oiga, aparte de mí, Satanás, que usted solo tiene en mente las cosas de los hombres y no las de Dios. Al contrario, aquí Pedro está hablando, ignorando un poco las cosas de los hombres y poniendo por primero las cosas de Dios. Mientras ellos están en tremendos problemas, Él les está hablando de la misericordia de Dios que nos dio vida mediante la resurrección de Jesús, la fidelidad de Dios que no falla, que nos hizo vivificar, de Jesucristo entre los muertos. 4, para obtener una herencia incorruptible. Incorruptible, la fidelidad de Dios es incorruptible. Y para obtener una herencia incorruptible, ellos en ese momento no estaban pensando en nada material, sabían que su única herencia provenía de Dios, que aunque le hubiera quitado todo, venía de Dios, que aunque murieran, porque los estaban buscando para matarlo, tenían una herencia incorruptible en Dios, ¿sí? Reservada para vosotros en los cielos, ¿cierto? 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas. Pero dice que por eso se regocijan. Ahora aún en medio de los problemas, en medio de que los están buscando, tienen que estar escondidos con su familia, aunque saben que cada día que viene es un día de gracia de Dios, gracias porque es un nuevo día, mañana puede que no estemos. Aunque supieran eso, dice que se regocijaban porque conocían que tenían de Dios una herencia incorruptible, ¿sí? Que es más allá de la plata, más allá del trabajo, más allá de mi cuerpo, más allá de lo que me pueden hacer, es Dios, la fidelidad que Dios, o sea, yo creo que de cualquier cosa ellos podían dudar de que mañana estuvieran vivos o muertos, no sabemos, pero algo que tenían seguro era que Dios era fiel. Dios era fiel. Yo escuché en una película, una frase, mi esposa, a mí me gustan las películas de acción, así, mi esposa le gustan románticas, entonces yo para ver una película con ella, toca ver una película así, bien bonita, que terminemos llorando. Ella cuando va a llorar yo la miro y ella, Diego, ya, pero a ella le gusta llorar en sus películas, y yo miro, ¿qué pasó? Y yo recuerdo una decía, yo no me acuerdo en qué película es, pero decía, duda que las estrellas son de fuego, duda que el sol se mueve, duda que la verdad es mentira, pero nunca dudes que te amo, decía la película. Pero yo digo, uno puede dudar de todo, menos dudar que Dios es fiel.
Sí, dude de muchas cosas en la vida. Dude que el trabajo que usted quería sí es. Dude de mil cosas. Menos dude de que Dios es fiel. Y ¿sabe de qué me llama la fidelidad? Que usted depende de Dios. Dios lo tiene en su mano. Dude de mil cosas en la vida. En serio. Pero nunca dude de que Dios lo sostiene. De que aunque se acabe esta tierra, usted está protegido por Dios. De que aunque esté en el terremoto, como veíamos 8 días, Pablo y Silas en un terremoto, aunque esté en el terremoto más tremendo y todos estén asustados, lo que hace eso es que libera sus cadenas. ¿Por qué? Porque Dios cuida de usted. Usted está en cuidado de Dios. Dude de lo que quiera menos de la fidelidad de Dios. Josué 21, el versículo 40, perdón, Josué 21, 45. Sí, porque José no es su libro. Primera de José. Josué 21. Josué 21, 45. La fidelidad de Dios es seguridad para nosotros. La seguridad nos va a dar estabilidad, confianza en tiempos de incertidumbre. Confiar en la fidelidad de Dios. Josué 21, 45. Josué. ¿Sí? Más o menos Josué, Jueces, Ruth, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, si se viene ahí, ¿cierto? Deuteronomio, Josué. ¿Sí? Creo que sí. Josué, Jueces, Ruth. Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y cómo lo finaliza? Todo se cumplió. Diga, todo se cumplió. Todo se cumplió porque Dios es fiel. Todas las promesas que Él hizo a Israel se cumplieron. Y todo lo que Él nos prometió a nosotros se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Ahora rápidamente Isaías 55. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. O llega y diga amén. Alguien ya dijo amén y Jonathan todavía no ha abierto ahí. Génesis, Éxodo, Levítico. Isaías 55. Amén. Dice, versículo 11, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Sígame ahí. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Lo mismo sucede con mi palabra, la palabra de Dios. Él la envía y siempre produce fruto y logrará todo lo que Él quiere y prosperará en todos los lugares donde la envíe. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es nuestro trabajo? Por eso Pablo lo oraba así en Efesios. Que nuestros ojos sean abiertos, que podamos entender cuál es nuestra herencia, qué es lo que Dios nos promete. Porque hoy estoy hablando de la fidelidad de Dios, pero usted tiene que confiar en lo que Dios dice. Ni siquiera en lo que yo digo. Dude de que lo que yo diga sea verdad, así como decíamos, pero nunca dude de la fidelidad de la palabra de Dios. Y cuando usted encuentra promesas para usted, se van a cumplir. ¿Sí? Dios abre nuestros ojos del entendimiento, que podamos entender y comprender nuestra herencia, decía Pablo. ¿Para qué? Para que podamos vivir seguros de esa fidelidad. Ahora, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Son esos 3 versículos seguidos ahí, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. A ver, lleguen ahí todos. Amén. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Y eso tiene que quedar, subráyelo, apréndaselo, anótelo en su celular. Conozca que Dios es Dios fiel, que te guarda, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Si Dios fuera infiel, sería un acto contrario a su naturaleza, lo cual es imposible. Es imposible que Él sea infiel. Todo lo que se refiere a Dios es un acto, es grande, es vasto, es incomparable. Él nunca olvida, Él nunca falla, nunca tambalea, nunca es infiel a su palabra. Él cumple lo que dice. Entonces, si en algo tenemos que estar seguros, es en la fidelidad de Dios. Él no nos falla.
Cada declaración de su promesa Él la va a cumplir. Cada palabra dicha escrita en su palabra, Él la va a cumplir. Cada pacto o cada amenaza la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Sí? Él es fiel. En Lamentaciones 3, 22. Ese es Lamentaciones 3, Proverbios, Salmos, Proverbios, Lamentaciones. ¿Sí? Lamentaciones 3, versículo 22. Lamentaciones 3. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Por la misericordia, el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande, grande, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Dios no falla, grande es su fidelidad. Podemos vivir confiando en Dios. Sí, por eso la fe no se trata de que tengamos, no sé, un poder sobrenatural para nosotros hacer, porque hemos entendido muchas veces mal la palabra cuando dice que la fe que mueve montañas, porque la fe suya no mueve montañas. Usted puede decirle a esa montaña todos los días que se vaya y no se va a ir, porque su fe no mueve montañas. Dice, tengan fe en Dios, porque Dios mueve montañas. Mi fe me pone en una posición donde yo puedo confiar en el Dios que mueve montañas. Yo no muevo montañas. Incluso Pablo lo decía, el poder de nosotros es nuestra debilidad. El reconocer que somos débiles y que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, nos pone en la posición donde decimos, Dios, yo confío en ti. Dios, este problema más grande que yo, esta montaña más grande que yo, pero yo tengo un Dios que es más grande que cualquier problema y es fiel y está conmigo. O sea que la confianza en la fidelidad de Dios me pone en la posición de decir, Dios, yo creo en ti, el Dios todopoderoso que es capaz de mover montañas, el que es capaz de sanar enfermedades, quitar dolencias, el que es capaz de hacer más que suficiente que lo que yo podría llegar a hacer con mis manos. Mi confianza está puesta en ti. ¿Sí? La fe me sitúa en ese lugar de confiar, pero confiar cuando todo está difícil. Es fácil confiar cuando todo va bien. Todo bien, confiado. ¿Sí? Va Colombia ganando 5-0, confiado. No es como la final de Argentina cuando lo vimos acá. Iba Argentina ganando 3-0. Y, los que íbamos por Argentina, sobrados. Último minuto, 3-3. Y se va hasta penales. Ahí empieza a dudar la confianza. ¿Sí? ¿Qué pasará? Aún en los peores momentos podemos confiar en Dios. ¿Sí? Aunque las circunstancias, yo decía, las circunstancias cambian, Dios no cambia. La fidelidad de Dios no cambia. Por eso Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes porque fiel es el que prometió. Podemos estar tranquilos y firmes, aun cuando Dios le dice a Gedeón que vaya y pelee con 300 hombres y ellos eran mayor que ellos y era como ir a morir. Poder estar firmes porque fiel es el que prometió. Estar firmes como Josafat, cuando Dios le dice a Josafat, vayan contra el ejército enemigo, pero no lleven armas, simplemente vayan cantando, porque yo voy a pelear por ustedes. Y llegan donde está el enemigo y ellos sí están armados y todo, y ellos están solamente cantando. Y confiar y estar firmes en la fidelidad de Dios, que el que me prometió que me da la victoria está conmigo. Y aunque yo tenga miedo del que está al otro lado, saber que tengo al que es mayor y que es fiel. Sí, y que es fiel. Él es el yo soy. Él no cambia. Números 23:19. Números 23:19, ya estoy aquí ya haciendo los últimos versículos. Números 23:19. Voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Por eso usted puede dudar de si lo que le dicen es verdad o es mentira, pero Dios no es un hombre, por lo tanto Él no miente. No miente. Si Dios dice que nunca lo dejará, es que nunca lo dejará. Así es. ¿Sí? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer.
¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Él no falla. Él no miente. Amén. Él no miente. Y póngase en pie. Yo quiero orar.